Conocí a Ariana Cano en un contexto donde la vida y la lucha parecían entrelazarse con la misma naturalidad con la que ella manejaba su voz en la radio. Era una mujer de convicción, una locutora con una elegancia que traspasaba las ondas y llegaba con precisión a quienes la escuchaban. Su historia, su trayectoria y su forma de ver el mundo me marcaron de una manera que difícilmente podría olvidar. Ariana no era solo la primera locutora trans de Argentina, era una pionera en muchos sentidos. Su voz, firme pero serena, tenía una capacidad inusual para transmitir verdad sin necesidad de adornos. La verdad se defiende sola, solía decir, y no lo decía como una consigna vacía. Para ella, esas palabras eran un principio de vida, algo que aprendió en su propio camino, entre la lucha por los derechos, la búsqueda de la paz interior y su profundo interés por la espiritualidad. Recuerdo cuando me habló de su viaje a la India. No era solo un destino turístico para ella, sino una travesía iniciática. Había leído sobre Sai Baba durante años y quería conocer de cerca aquello que la había intrigado tanto. Al relatarme su experiencia, sus ojos se iluminaban. Hablaba de descubrimientos personales, de cómo aprendió a priorizar su felicidad y a entender que la identidad no se reducía a un simple binarismo de hombres y mujeres. Cada uno puede ser lo que quiera, decía, pero lo decía con el peso de alguien que había tenido que desarmar sus propias creencias antes de llegar a esa conclusión. Me impresionó su visión sobre la India y la forma en que se vivía la transexualidad allí. Me explicó que en ese país el travestismo tenía una larga historia, pero que la transexualidad en sí misma era una práctica prohibida. Me hablaba de los eunucos de la época de los reyes y de las isaras, figuras permitidas dentro de un contexto religioso. Me contó sobre la noche en que Krishna se transforma en mujer para salvar al mundo de un espíritu maligno, un mito que otorgaba legitimidad a la existencia de las isaras. Pero a pesar de esa aceptación simbólica, la realidad era que muchas de esas personas vivían marginadas, obligadas a mendigar o a prostituirse para sobrevivir. Le pregunté cómo había sido su experiencia personal en un país con reglas tan rígidas sobre el contacto físico. Su respuesta me sorprendió. A mí me tocaron demasiado, dijo entre risas. Me explicó que su aspecto exótico para los estándares indios la hacía atractiva y que, como extranjera, se le permitía cierta transgresión a las normas culturales. Pero también me habló de su preparación, de cómo el centro Sai Baba le había enseñado a comportarse en ese entorno, a respetar las reglas sobre la vestimenta, a cubrir sus hombros y rodillas, y a integrarse con respeto a la cultura. Ariana no solo fue una pionera en los medios, también se formó como terapeuta transpersonal. Me explicó que había comenzado sus estudios antes de viajar a la India y que había culminado su formación allá. Me habló de su aprendizaje con Louise Hay y de cómo la terapia transpersonal trabaja con 3 dimensiones del ser, el que somos, el que creemos ser y el que mostramos a los demás. Para ella, la meta era la coherencia entre esos 3 aspectos, un camino difícil, pero esencial para alcanzar la plenitud. Me intrigaba cómo alguien con una presencia tan tranquila podía tener un nombre con tanta fuerza. Cuando le pregunté por qué había elegido llamarse Ariana, me contó la historia con una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Había escuchado el nombre por primera vez en un viaje a Brasil, cuando era joven. Se lo había dicho una madre a su hija, una niña morena y hermosa. La forma en que sonaba ese nombre la cautivó. Desde entonces supo que sería suyo. Me dijo también que era de Aries, un signo impulsivo, guerrero, de deseo, y que a veces podía ser explosiva. Hablando de su familia, me contó sobre su padre, que había sido boxeador, y sobre su madre, que fue modelo de Paquito Jamandreu. Paseaba pieles, me dijo, y con esa simple frase pintó una imagen de una mujer elegante, imponente. Su madre seguía siendo bella incluso con 70 años. Ariana veía en su origen un equilibrio entre el yin y el yang, una combinación de fuerzas opuestas de las que había emergido con su propia identidad. Me contó que cuando tenía 12 años, le confesó a su madre su identidad y que la respuesta fue inesperada: estaba esperando que vos me lo dijeras, porque yo ya lo sabía. No todas las historias de personas trans tienen desenlaces familiares tan positivos. Ariana lo sabía bien. Me explicó cómo algunas eran rechazadas, pero a veces, si lograban éxito económico y enviaban fotos de sus logros, podían ser aceptadas de nuevo en sus hogares. Para ella,
la aceptación siempre estuvo presente. Había vivido con su madre toda su vida, excepto por los años que pasó en Brasil y en la India. Incluso cuando tuvo una relación de 10 años con Tomás, vivía en el departamento de enfrente. Tenía un cordón corto con su madre, me dijo con humor. Sabía que era controladora, pero ella le ponía límites con su estilo directo. La radio fue otro de sus mundos. Me mostró su premio Éter, que había recibido de manos de la negra Benahachi. Lo tenía exhibido en su casa, junto a su colección de sombreros. Me explicó que había sido la primera mujer trans en meterse en el mundo de la locución y que eso no había sido fácil. Las chicas trans, me decía, a menudo se preocupaban mucho por su voz, sin saber que podían trabajarla con foniatría y fonoaudiología. La radio, me confesó, era un espacio machista. Las mujeres rara vez eran conductoras y cuando lo lograban, muchas veces debían asumir una actitud de chongaza. Me dijo que a menudo la confundían con lesbiana y que su respuesta siempre era la misma: soy algo peor que eso. Ganar el premio Éter fue un reconocimiento importante. Lo había recibido por su conducción en programas de radio por internet, y también había obtenido otro en Uruguay. Ariana había hecho algo diferente, abordando temas del mundo LGBT y cuando estos no tenían mucha visibilidad en los medios. Su programa de radio tenía una característica clara: informar todo. Para ella, era importante mostrar que las injusticias no distinguían orientación sexual o identidad de género. Si a una pareja heterosexual le robaban a su hija, lo denunciaba. Si a una pareja homoparental le negaban el ingreso de su hijo a una escuela, también lo hacía. Personas con derechos que no son tratados como deben ser, y punto, decía. En sus últimos años, su vocación como terapeuta transpersonal cobró aún más relevancia en su programa. No solo hablaba de derechos, sino de bienestar, de autoconocimiento, de cómo las personas, una vez que lograban reconocimiento legal y social, debían enfrentar sus propias luchas internas. Ariana Cano ya no está con nosotros. Pero su voz sigue resonando en quienes la conocimos, en quienes la escucharon, en quienes entendieron su mensaje. No necesitaba levantar la voz para hacerse oír. La verdad, como ella decía, se defiende sola. Y su verdad, su historia, su legado, son prueba de ello. Recuerdo con claridad la energía que Ariana irradiaba cuando hablaba de sus proyectos. No era solo pasión, era determinación. Sabía que el mundo de la comunicación estaba lleno de barreras, pero nunca dudó en que podía derribarlas con trabajo, talento y su particular sentido del humor. Me decía que no bastaba con ser buena, que en la radio había que ser indispensable. Y eso fue lo que hizo, construirse un espacio donde su voz, su mensaje y su identidad fueran imposibles de ignorar. Tenía una visión muy clara sobre lo que significaba ocupar un micrófono. No se trataba solo de hablar, sino de decir algo que valiera la pena escuchar. Para Ariana, la radio era un arma, una herramienta para cambiar la percepción de la gente, para educar sin imponer, para hacer que la diversidad fuera algo cotidiano y no una rareza. Me sorprendía la disciplina con la que trabajaba su voz. Podía pasarse horas afinando la modulación, corrigiendo tonos, explorando matices. No era solo un tema de identidad, era profesionalismo puro. A veces me decía que la radio no perdonaba los errores, que el público podía ser implacable. Pero lo decía con una sonrisa, como si ese desafío la divirtiera. También era una mujer de rituales. Su vida estaba llena de pequeñas costumbres que para cualquiera podían parecer triviales, pero que para ella tenían un significado profundo. Siempre llevaba consigo algún objeto que le recordara un momento importante. Un pañuelo de su madre, una pulsera que le regalaron en la India, una piedra que encontró en un viaje. Eran anclas, decía, cosas que la mantenían conectada con lo que era y con lo que había vivido. Ariana tenía una capacidad asombrosa para transformar los espacios que habitaba. No importaba si era un estudio de radio, una habitación de hotel o su propia casa, en cuestión de minutos lograba hacer que el lugar reflejara su esencia. Tal vez era su amor por los detalles, por las texturas, por los colores. Siempre decía que un espacio debía sentirse como un abrazo, no como una caja vacía.
Le gustaban las charlas largas, pero no las conversaciones vacías. Podía hablar de todo, desde política hasta esoterismo, pero siempre con contenido, con una dirección. No soportaba la superficialidad. Si alguien entraba en su círculo, tenía que estar dispuesto a hablar en serio, a cuestionarse, a aprender. A pesar de su imagen siempre compuesta, tenía una espontaneidad que desarmaba. A veces decía cosas que dejaban a todos sin palabras, porque no tenía filtros cuando sentía que algo debía ser dicho. No lo hacía con malicia, sino con una honestidad brutal que resultaba refrescante. Una de las cosas que más me marcó de Ariana fue su forma de ver la vida. Nunca se quedó en la queja, en la lamentación. Para ella, los problemas eran retos, oportunidades para aprender algo nuevo sobre sí misma y sobre los demás. Tenía una filosofía muy clara: todo lo que pasa, pasa por algo, y si no se aprende la lección, la vida se encarga de repetirla. Le fascinaban los viajes, pero no solo como turista. No le interesaba ver monumentos sin más. Quería conocer culturas desde adentro, entender cómo pensaban las personas, cómo vivían, qué las movía. No le gustaba ser una espectadora, quería involucrarse. Tal vez por eso su experiencia en la India fue tan transformadora. No fue solo un viaje, fue una prueba de fuego, una forma de confirmar lo que ya intuía sobre sí misma. Siempre decía que la intuición era su mejor herramienta. No se guiaba por lo que la gente decía, sino por lo que sentía. Podía captar lo que alguien estaba pensando sin necesidad de palabras. Y casi siempre acertaba. Decía que eso no era un don especial, que todos podían hacerlo si aprendían a escuchar. Pero la verdad es que no todos tenían esa capacidad de leer el alma de las personas como ella. Hablaba mucho sobre el equilibrio. Para ella, la vida era un juego de fuerzas opuestas, y encontrar el punto medio era la clave para la felicidad. No era alguien que se dejara llevar por extremos, siempre buscaba entender todas las caras de una situación antes de formar una opinión. Eso no significaba que no tuviera convicciones firmes, pero sí que sabía cuándo era el momento de hablar y cuándo era mejor observar. Le tenía un respeto enorme al tiempo. Nunca desperdiciaba un segundo en cosas que no le aportaban. Si algo no le interesaba, simplemente lo dejaba ir. No acumulaba personas, ni experiencias que no le sumaran. Decía que la vida era demasiado corta para perderse en lo que no valía la pena. Su sentido del humor era otro de sus rasgos inconfundibles. No era de las que hacían chistes evidentes, pero tenía una ironía fina, casi imperceptible, que hacía que cualquier conversación con ella tuviera una chispa especial. No se tomaba demasiado en serio, y eso la hacía aún más magnética. Ariana no solo dejó un legado en la radio, en la comunicación, en la lucha por los derechos. También dejó huella en quienes tuvimos el privilegio de conocerla. No se conformó con ser un testimonio de resistencia, fue una fuerza activa de cambio, una presencia que no pasaba desapercibida. Hoy, cuando pienso en ella, la imagino en uno de sus escenarios favoritos, frente a un micrófono, con esa voz suya tan característica, diciendo una de esas frases que parecían sacadas de un libro de sabiduría antigua, claras, contundentes, inolvidables. La verdad se defiende sola, sí. Pero cuando alguien como Ariana la defiende, resuena con más fuerza. Ariana Cano dejó un legado imposible de borrar. Su voz, su lucha y su determinación marcaron un antes y un después en la radio, en los medios y en la comunidad LGBTQI. No se conformó con abrir puertas, las derribó cuando fue necesario. No pidió permiso para existir, simplemente existió con la dignidad y la firmeza de quien sabe que su lugar en el mundo no está en discusión. Quienes tuvimos la suerte de conocerla sabemos que su impacto va mucho más allá de los premios, de los programas de radio o de los espacios que conquistó. Ariana representó la posibilidad de vivir con autenticidad, sin concesiones, sin miedo. Fue una prueba viviente de que la verdad no solo se defiende sola, sino que, cuando se dice con convicción, tiene el poder de transformar realidades. Este canal de SoundCloud está dedicado a ella, a su voz inconfundible, a su lucha incansable por los derechos del colectivo LGBTQI. Que su mensaje siga resonando, que su historia continúe inspirando, que su ejemplo sirva para quienes aún buscan un lugar en el mundo.
Porque Ariana no solo peleó por sí misma, peleó por todas y todos. Y su legado, como su voz, jamás se apagará.